Amigos, ha salido un reporte que dice, sí señores, lo hace Inside Crime, en el que hablan de que la captura de Maduro no desmanteló la estructura criminal de Venezuela. Ese es el reporte que les traigo para que ustedes puedan documentarse de ello. Y uno dice, claro, por supuesto, es que Maduro no delinquía solo, él tenía una organización criminal organizada, e incluso se le llama Organización de Crimen Transnacional. Sin embargo, el reporte nos habla de esto. Inside Crime, la captura de Maduro no desmanteló al crimen de la nación. ¿Por qué el crimen organizado en Venezuela no desaparece tras la captura de Maduro? Es obvio, señores, porque es que el malandraje no era el solo. Y ante esto, pues, ¿qué dice ese artículo interesante? Nicolás Maduro fue depuesto del poder, sin embargo, señores, aún no terminan de delinquir. El crimen organizado en Venezuela no desapareció tras la captura de este barrigón y salida, pues, de este dictador, porque según análisis Inside Crime, las estructuras criminales del país trascienden a una sola figura y están profundamente arraigadas en las instituciones políticas, las fuerzas de seguridad y las economías ilícitas de la región. Es lo que reza esa información de Inside Crime para todos los que nos acompañan. ¿Qué más dice? Que la investigación sostiene que durante décadas las redes de tráfico de drogas, la minería ilegal, las bandas criminales en las cárceles, las guerrillas y funcionarios estatales se integraron en una estructura interconectada que la organización define como un estado híbrido. Claro, por eso le estoy diciendo, es que no, Maduro acaso era el único ladrón y malandro que tenía el país. Él, junto con una gran cantidad de locos, criminales todos, se unieron para fortalecer una estructura que fuera de crimen transnacional. Y bueno, pues este informe dice que eso se llama estado híbrido y que bajo este modelo confluyen la lealtad política, el poder militar, las economías ilícitas, la corrupción. Por ello, aunque las figuras de la cúpula del régimen cambien, dicen ellos en este informe, las redes que sostienen las actividades criminales tienen capacidad para mantenerse operativas. O sea que prácticamente a dictador de puesto, líder de la organización, quedan otros más. Sí, señores, eso es lo que nos informa el estado híbrido de esta información investigativa que nos presenta Inside Crime. Durante décadas, dicen ellos, señores, las economías criminales se incrustaron en las instituciones políticas y las fuerzas de seguridad en todo el país. Señores, aunque las figuras en la cúpula del régimen hayan cambiado la estructura que sostiene el sistema, es mucho más difícil de desmantelar. Bueno, señores, es lo que nos indica a través de este informe Inside Crime, que nos deja, por supuesto, con muchos cuestionamientos. Entonces, esto quiere decir que todavía sigue en el poder un grupo de malandros gobernando y, bueno, que siguen delinquiendo con el crimen transnacional. Entonces, según la investigación de Inside Crime, la respuesta es sí. Y eso, por supuesto, tiene que incluir a quien hoy se coloca gafitas y, bueno, pues se mandó a hacer como 1000 operaciones de cara para verse más bonita ante las cámaras, o sea, Delcy Rodríguez. Bajo esto, señores, dicen que medidas de Delcy Rodríguez serían una reestructuración interna para que supuestamente se pueda desmantelar, pero para que esto ocurra, pues tendrían que hacerle un cambio de, no sé, mental, psicológico, un cambio de personalidad a Delcy para que no siga delinquiendo, ¿no? Por ejemplo, y también a su hermanito y a Diosdado Cabello. Dice esto que tras analizarse las primeras medidas adoptadas bajo el régimen de Delcy, entre ellas la deportación del SAP a Estados Unidos en mayo del 2026, purgas policiales y operativos en zonas mineras, Inside Crime considera que estas acciones representan principalmente una reestructuración interna y no una reforma estructural del sistema. La organización advierte que las bases de la estructura criminal permanecen intactas debido a su carácter descentralizado, es lo que dice allí. ¿Sí? Además de figuras señaladas por sus vínculos con actividades ilícitas. Dentro de ellas menciona ese reporte nada más y nada menos que al bribón y ladrón de Diosdado Cabello, que continúa operando dentro del aparato estatal, una de las principales escorias de esa organización criminal. Bueno, ahora, otro tema interesante nos ha traído, y eso que ya pasó hace unos días, pero nos trae el programa hoy, el tema de un oro, sí señores, que fue documentado que incautaron. Este oro habría sido incautado en una terminal de un aeropuerto. 3 venezolanos estaban cargando 76 barras de oro en sus equipajes y habrían sido detenidos. Adivinen en dónde. Estaban en Panamá, ¿sí? Y fueron enviados luego a sus países de origen, pero les incautaron el oro. De eso habla Superviales, esta situación en la cual les reportamos hoy que esos involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos,
y financiación del crimen organizado, según indicaban las autoridades. Yo los hubiera dejado en la cárcel unos meses, mientras que nos contaba bien la historia de quiénes eran los capos que habían mandado a llevar este oro. Adivinen a quién le apuntan, que aparentemente podría ser el principal sospechoso de haber enviado esos lingotes que ustedes aprecian ahí en la cámara. Ya los están viendo ustedes, que son los delincuentes que fueron capturados. Aquí están viendo dos, pero son tres, y ahí está el oro. Nada más y nada menos que el señor Rafael Lacaba, Estado Carabobo. ¿Será que es posible esto? ¿Cómo así, Víctor Londoño? Sí, señor. Esto es lo que aparentemente podría ser una sospecha de quién envía estas barras de oro sin ningún tipo de documentación, que así fueron encontradas y que, según dice las fuentes policiales, los tres salieron por el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, Narcolás. Sí, señor. Y ante esto, pues, se dice que la mayor concentración operativa de vuelos después de lo ocurrido en el terremoto de Maiquetía proceden de este lugar. Alguien está enviando de alguna manera lingotecitos o barritas de oro tratando de sacar la platica del país, sí, señores. Y se dice, según dicen, que funcionarios del SEBIN y el de GESIN estuvieron involucrados y permitieron la salida de esas maletas. Toda esa documentación ocurrió, para todos los que nos están acompañando, aparentemente entre el 9 de agosto en adelante. ¿Qué sucedía con estas barras de oro? Y pues estos criminales que estaban ustedes apreciando allí, ¿sí? Y las barritas de oro, ¿no? Muy sabrosas que llevaban, y con permiso de quién o para qué y cómo salieron de allá desde Venezuela, pues dicen que esta modalidad se inscribe, de acuerdo con las autoridades de migración, en un patrón aparente de utilización de la principal terminal aérea panameña como punto de tránsito de oro presuntamente ilegal hacia otras rutas, y se conecta con una economía criminal transnacional basada en la minería ilegal y el lavado de activos de América Latina. Dicen las autoridades migratorias también en Panamá que no solamente detectaron la ausencia de documentación aduanera ni licencias de exportación, certificados de propiedad del material, del metal, sino que señalaron públicamente que los involucrados aparecían vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo del crimen organizado. Bueno, ahí lo tienen ustedes, amigos. Díganos quién será el dueño de esa mercancía. Es un caso que se suma además a la interceptación de un ciudadano colombiano apenas días antes, que intentaba también estar transitando por Tocumen con más de 16 kilogramos de lingotes de oro sin declarar, lo que sugiere que hay un posible cambio en la estrategia para transportar este mineral que está siendo extraído de sectores como, por ejemplo, el arco minero en Venezuela. Duro golpe contra los bandidos. Aparentemente le metieron su buena cachetada, su buen golpetón a Rafael Lacaba, directamente desde Valencia, señores. Y bueno, pues en esta oportunidad el Servicio Nacional de Migración nos da a conocer una excelente noticia. Incautación a los bandidos del cartel de los soles de Venezuela. Les revisaron las maletas, les revisaron y se permitieron identificar que el oro viajaba como parte del equipaje de los pasajeros y no como carga debidamente registrada. Es decir, no lo cantaron. Son tan estúpidos y ridículos que no llevaban, que habían reportado que llevaban oro, que llevaban minerales, que tendrían certificaciones, permisos para poder portar ese tipo de lingotes. Y bueno, pues esa fue la situación. Los bajaron de la merca, les bajaron los kilos, señores. Se les cayeron los kilos en el aeropuerto de Panamá. Un duro golpe que hoy les damos las gracias y agradecemos y aplaudimos a las autoridades de Panamá ante esta situación que ha acontecido con Noticias de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Y bueno, amigos, ante estos eventos, quiero cerrar Venezuela con los dirigentes de Vente Venezuela, que estuvieron durante este fin de semana también, pues exigiendo las elecciones. Pongan la fecha, los votos los tenemos nosotros, dicen ellos, y para eso tenemos nada más y nada menos aquí, señores, ya Henry Alviares diciendo a los muchachos esto. ¿Qué dice él? No acostumbrarse a las migajas. Aquí dice el director y coordinador de Vente Venezuela, que cuestiona desde Sucre la legitimidad de las mesas de diálogo instaladas en el oficialismo. Y bueno, pues esto sigue dando mucho de qué hablar con respecto a cuáles son los avances. Por ahí vimos que Dino Rací le dijo a los del régimen, hey, ¿cuál es la transparencia? Ni un preso político debe estar en unas cárceles. Bueno, ahí estuvo bien por Dino, pero la exigencia de Vente Venezuela sigue siendo elecciones libres. Esa mesa, los que están allí no tienen legitimidad. A los que están sentados allí y que dicen son representantes de la oposición. Mensaje claro a dos personas que conozco bien, Dinora y Macario.
Muy No se cierto. acostumbren a la migaja. El pueblo venezolano no quiere Migajas. residuos. Queremos libertad y libertad plena para todos los presos políticos. Bueno, señores, Henry Alvear es muy claro, totalmente de acuerdo con él, porque no nos podemos acostumbrar a que nos den de a pedacito, y entonces, ¿saben? Le soltamos 5, le soltamos 10, le soltamos 15, avisemos que son 131, le soltamos la mitad. No, señores, esto no se puede permitir. Exige Henry Alvear, no se acostumbren a las migajas, señores. No se acostumbren a que les den simplemente migajas de pan, porque ustedes se merecen todas las libertades plenas y las garantías.